Bueno, entonces, bueno, como les había comentado, la idea era comentar y discutir algunas cosas sobre mecánica relativista que están fuera, digamos, de lo que pensamos dar este cuatrimestre por cuestiones de tiempo, ¿no? Habitualmente se da, ¿no? Lleva unas 4 clases donde se estudia esencialmente la relatividad especial como aplicada a la mecánica, ¿no? Esencialmente. Bueno, una pregunta es, ustedes ya han visto mecánica relativista en física 1, ¿no? No sé, no sé, entonces, a ver, perfecto, bueno, está bien. Entonces, bueno, la idea es repasar un poquito algunas cosas y profundizar un poco otras, ¿no? ¿Está bien? Bueno, primero los postulados, ¿no? Son los que se puede, a partir de los cuales se puede deducir la relatividad especial, ¿no? Estamos hablando siempre, ¿no?, de la restringida o especial, ¿no? Como sin campos gravitatorios, sino movimientos todos en sistemas inerciales, ¿está bien? Dinámica, digamos, de partículas, cuerpos, lo que fuera, en sistemas inerciales. Bueno, entonces, el primero es la independencia, ¿no?, de las leyes de la física respecto al sistema de referencia. Todos los sistemas de referencia inerciales son equivalentes, ¿no? Eso, bueno, no es una novedad, ya la relatividad de Galileo, ¿no?, lo dice, en general, no digamos en ese sentido. Y bueno, incluido también en la consideración esta de la equivalencia de todos los sistemas de referencia inercial, también, bueno, hay que hacer algunas observaciones adicionales, ¿no?, que también valen en general, no solo en mecánica relativista, sino, por ejemplo, el hecho de que suponemos la homogeneidad del espacio y del tiempo, ¿no? O sea que cualquier posición del espacio o cualquier instante de tiempo son equivalentes, ¿no? Si los mismos efectos aparecieran en distintos puntos del espacio o en distintos momentos del tiempo, ocasionarían los mismos efectos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, digamos, no hay un punto preferencial espacial o temporal, ¿no? Y el otro punto, bueno, también es la isotropía, ¿no es cierto? Que está un poco relacionado también con lo mismo. Que todas las direcciones son equivalentes, ¿no es cierto? No hay una dirección privilegiada, ¿está bien? Cualquier dirección privilegiada que apareciera, digamos, en un sistema, se debe a que, bueno, hay efectos que la producen. Por ejemplo, hay un campo magnético, una dirección particular, ¿está bien? Entonces, bueno, eso elige una... Pero el espacio como tal, digamos, no tiene una preferencia en dirección, ¿está bien? Son todas equivalentes. Bueno, eso es por uno. Y después, bueno, el segundo postulado, que es el más fuerte, digamos, el más novedoso, y que es propio de la relatividad, el postulado de que la velocidad de la luz es independiente de la velocidad de la fuente, ¿no? En realidad. ¿Está bien? O sea que si, digamos, si una fuente, en un dado sistema, ¿no?, de referencia, hay una fuente quieta y emite un frente de luz, bueno, la velocidad de ese frente va a ser la misma que si la hubiese emitido estando en movimiento. ¿Está bien? Por supuesto, eso se puede interpretar también como que si una fuente está quieta en un sistema y emite un frente de luz, pero la observo de otro sistema inercial que se mueve con velocidad relativa, bueno, obviamente la fuente se va a estar moviendo en ese sistema, pero en ese nuevo sistema la velocidad del frente de luz también va a ser la velocidad de la luz, ¿eh?, en el vacío. ¿Está bien? Suponiendo que no haya un medio material importante, ¿no?, que afecte la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, digamos, está interpretado en esos sentidos, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cosas las sabe. Entonces, bueno, una deducción más o menos rápida de cómo entonces se pueden relacionar las posiciones y los tiempos en dos sistemas de referencia diferentes, ¿no? Está bien, llamemos S y S'. Después vemos con un poquito más de detalle a qué cosas llamamos tiempo y ese tipo de cosas, ¿no?, que es la parte más sensible, digamos, de la relatividad. Bueno, pero esencialmente uno tiene la idea que tiene dos sistemas de referencia inercial, en los cuales tenemos definido de alguna manera, que después si quieren lo podemos ver un poquito con más detalle, las posiciones
¿Está bien? Y los tiempos, ¿no? Uno puede en cada punto del espacio, en cada instante del tiempo, definir apropiadamente esa magnitud. ¿Está bien? Entonces, bueno, supongamos que uno tiene, digamos, dos procesos, ¿no? El pasaje de un frente de luz en el instante t1 por la posición x1 y la llegada del mismo frente de luz a la posición x2 en t2, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, por los postulados que vimos, por ejemplo, si eso lo observamos del sistema S, que tiene posiciones, ¿no? X1 y X2, y en los instantes T1 y T2, bueno, es lo que está acá escrito, ¿no? La distancia recorrida dividido el tiempo empleado da la velocidad de la luz. ¿Eh? Pero bueno, el segundo postulado me está infiriendo que lo mismo mediría yo si el mismo proceso lo observo de un sistema diferente, ¿no? S'. En S', la posición x1 corresponderá a una posición x'1 y el instante t1 a un instante t'1 y lo mismo, ¿no? Equivalente con las posiciones x2 y t2. Y bueno, entonces el segundo postulado me dice que yo tengo que medir exactamente la misma velocidad en el otro sistema, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, estas serían la consecuencia del postulado, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si haciendo un poquito de, por ejemplo, elevando todo al cuadrado, ¿no? Y pasando todo para arriba, vemos la diferencia de tiempo multiplicando, ¿no? Por la diferencia de tiempo al cuadrado en los dos lados. Bueno, lo podemos escribir de esta manera, ¿no? O sea que c cuadrado por esto al cuadrado menos esto al cuadrado me tiene que dar igual a 0, ¿no? Por este lado solo, ¿no? Por ejemplo. C cuadrado por la diferencia de tiempo al cuadrado menos esto al cuadrado da 0, ¿no? Paso. Y bueno, y lo mismo de este lado, ¿no? C por la diferencia de tiempo al cuadrado menos esto al cuadrado da 0, lo que está acá abajo. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué pasa si la observación T2 se hace un diferencial de tiempo después de T1, ¿no? O sea, tenemos dos posiciones muy cercanas, X2 y X1, separados por un diferencial de posición, digamos, diferencial X. Entonces, bueno, esta diferencia de acá será un diferencial de tiempo, esta será la diferencia de espacio, ¿está bien? De posiciones. Entonces lo puedo escribir en forma diferencial de esta manera, ¿no es cierto? Siempre recordando a qué nos estamos refiriendo, ¿no? El pasaje de un frente de luz entre dos posiciones. T1, X1 y X1 más diferencial X, en los tiempos T1 y T1 más diferencial T. Bueno, de nuevo, observado en el sistema S, en el sistema S', tenemos esto, ¿no? Entonces, bueno, eso vale, por supuesto, para el pasaje de frente de luz, ¿no es cierto? Está bien que esta cosa sea igual a 0. Bueno, ¿qué pasaría si los eventos, digamos, los procesos que estamos considerando en X1, T1 y X2, T2, no fueran necesariamente el pasaje de luz, fueran dos cosas cualesquiera, ¿no? ¿Está bien? Cualquier proceso, ¿no? El movimiento de una partícula o incluso, no sé, no tienen por qué estar relacionados necesariamente, ¿no? Yo considero un X1 en el instante T1 y un X2 que difiere diferencialmente de X1 en un instante también que difiere diferencialmente de T1. ¿Está bien? O sea, puede ser. Considero dos puntos del espacio y dos puntos del tiempo, muy cercanos entre sí, nada más cada uno de ellos. Entonces, bueno, en ese caso también tiene sentido, digamos, o uno decide definir este objeto. ¿Está bien? O sea, c cuadrado diferencial t cuadrado menos esto al cuadrado, lo define. ¿Está bien? De cualquier manera. O sea, por supuesto, si los procesos correspondieran al pasaje de un frente de luz entre esos dos puntos, en esos dos instantes, bueno, obviamente esto sería igual a 0, ¿no? Pero bueno, para diferencias arbitrarias, no. ¿Está bien? Bueno, pero obviamente hay una transformación del sistema S al S', que bueno, que me dice que este objeto sería este en el nuevo sistema, ¿no? En principio no tenemos ninguna relación entre ellos, salvo que, de nuevo, si el proceso fuera el pasaje de luz entre esos dos puntos, los dos serían 0, ¿no? Es lo que vimos recién. Bueno, por supuesto, estos objetos son del mismo orden, ¿no? Este de acá es la transformada de este de acá es la transformada de esta, ¿no? Digamos, la transformación
de un elemento diferencial de un sistema a otro va a seguir siendo diferencial, ¿vale? Del mismo orden, en los dos casos. O sea que estos objetos van a ser diferenciales del mismo orden. ¿Está bien? Y además cumplen la condición que dijimos recién, ¿no? Que si esto correspondiera al pasaje de luz y uno fuera cero, el otro también sería cero. ¿Está bien? Entonces tenemos que son del mismo orden y que son cero ambos simultáneamente, ¿no? Cuando uno de ellos lo es. Entonces, bueno, eso me dice que deben ser proporcionales uno al otro. ¿Está bien? A través de un factor de proporcionalidad que es finito. ¿Está bien? Por supuesto, son cosas escalares, esto también es un escalar. ¿Está bien? Y bueno, y de nuevo, lo que decíamos antes, ¿no? Esta relación no puede depender de en qué momento o qué posición del espacio estoy decidiéndola. Esto tiene que ser siempre lo mismo, ¿no? Por lo que decíamos antes, la homogeneidad del espacio y del tiempo. Cualquier punto del espacio, cualquier instante de tiempo son equivalentes. Esta relación no puede estar cambiando. ¿Está bien? Es una relación entre coordenadas y posiciones del espacio, ¿no? Que no está afectada en principio por los procesos. En el caso de la relatividad especial no está afectada por los procesos que tienen lugar en él. Bueno, entonces, por supuesto, ¿cuál es la diferencia entre estos? Que uno está medido en un sistema y el otro medido en un sistema S' que se mueve con una velocidad constante, ¿no? Por sistemas inerciales relativo al primero. Entonces, bueno, esta A tiene que depender de la velocidad. ¿Está bien? Es la única, digamos, es lo único de lo que podría depender, ¿no es cierto? ¿Está bien? Es lo único que diferencia los dos sistemas es la velocidad con que se traslada uno respecto del otro. ¿Está bien? Pero de nuevo, esto es una magnitud escalar y habíamos dicho que no hay ninguna dirección privilegiada en el espacio, de manera que no puede depender de en qué dirección se está trasladando. Si esta relación cambiara dependiendo de cuál es la dirección, bueno, entonces tendríamos una anisotropía inherente, ¿no? Al espacio, que bueno, por hipótesis suponemos que no existe. Entonces, bueno, no puede depender de la velocidad como vector, pero entonces dependerá de la velocidad como módulo. De eso sí puede depender. ¿Está bien? Entonces, bueno, en principio de todas estas consideraciones uno deduce esta relación. ¿Está bien? Que en general debe cumplirse. Bueno, entonces, ahora uno considera tres sistemas de referencia. El sistema S, ¿está bien? Original. Y en lugar de S' considera dos sistemas S1 y S2, cada uno se mueve con una velocidad relativa a S distinta, ¿no? S1 con velocidad V1, S2 con velocidad V2. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que si escribo esta misma relación para cada uno de ellos, por ejemplo, la relación, ¿no? Esta, entre estos diferenciales en S y en S1, digamos, y la misma relación esta entre S y S2, ¿no? ¿Está bien? Simplemente especializado esto para cada uno por separado, pero bueno, como ambos son iguales a esto, son iguales entre sí también. ¿Está bien? Bueno, pero de nuevo, estos sistemas tienen velocidades distintas, entonces habrá una velocidad relativa entre ellos, llamamos, por ejemplo, la velocidad 2 relativa del sistema S2 relativo al sistema 1, la llamamos V21, ¿está bien? Que no decimos cuánto es, pero no importa, no, sabemos que va a existir una velocidad relativa entre ellos. Entonces también podemos hacer la misma consideración, ¿no? Si S2 se mueve respecto a S1, el diferencial de S1 al cuadrado va a ser la misma relación, A por la velocidad relativa, en este caso, su módulo, por el diferencial de S2 al cuadrado. ¿Está bien? Simplemente la misma relación. Entonces, bueno, tenemos estas distintas relaciones entre sí, estas dos igualdades, por ejemplo, y además estas relaciones entre sí. Imagínense entonces, por ejemplo, que podríamos reemplazar, qué sé yo, de S1 cuadrado usando esta relación acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, podemos simplificarlo de S2, ¿no? Bueno, lo que está acá, ¿no? Tenemos estas dos relaciones, y de S1 al cuadrado lo podemos escribir así por la misma relación. Entonces, de acá, bueno, reemplazando uno el otro y simplificando el ds2 al cuadrado que queda, fíjense que nos queda esta relación entre las A's, ¿no? Con las distintas.
O sea que tiene que cumplirse esta relación. Esta es la velocidad relativa entre los dos sistemas y esta es la velocidad relativa de uno del sistema, de uno de ellos, del sistema S2 respecto de S, y esta es la de S1 respecto de S, ¿no? Bueno, pero de nuevo, esta velocidad relativa no solo depende de los módulos de B1 y B2, sino depende también de la orientación, de las direcciones que tengan ellos, ¿no? O sea que va a depender de la orientación relativa entre ambas velocidades, ¿eh? O sea, del ángulo, si quiere, que forman entre ellos. ¿Está bien? Pero entonces, si eso fuera así, esto dependería de la dirección particular del espacio, ¿no? ¿Está bien? O sea, acá aparecería para cumplirse esta relación acá, esto de acá tendría que depender de la orientación, ¿no es cierto? Porque esto depende del ángulo también, no solo de los módulos. Fíjense, del lado de la derecha tengo una función que es solo función de los módulos, y del lado de la izquierda tengo una función que además de los módulos depende del ángulo entre ellos, lo cual no es compatible. ¿Está bien? Bueno, la única posibilidad entonces es que esta función sea una constante. ¿Está bien? Bueno, pero supongo que es constante, fíjense que esa constante es igual a la misma constante y de la misma constante, o sea, 1. Esto acá, o sea que la A finalmente tiene que ser 1, ¿no? Entonces, bueno, se llega a la cuestión importante que es esta, ¿no? Que ese objeto que habíamos definido, esa distancia al cuadrado de alguna manera, ¿no? Con un signo menos por ahí, me molesta un poquito, pero bueno, que esa magnitud es la misma en los dos sistemas, o sea, es un invariante. Si yo la calculo en un sistema, lo mismo tiene que valer en el otro sistema, si hago el cambio de coordenadas correctas. ¿Está bien? Bueno, y de nuevo, dado que esto vale en forma diferencial, también vale en forma integral, ¿no? Esto basta que lo integre, ¿está bien? Y entonces vale también para diferencias que son finitas y no diferenciales, ¿no? O sea que podríamos escribir en general esto. Recuerden que esto no es el c diferencial t al cuadrado, que en forma finita es esto, menos el módulo del diferencial de x al cuadrado, que en forma finita es esto. Entonces, bueno, estamos diciendo que vale en general esta condición. Entonces, bueno, si... Perdón, una pregunta. Dale, por favor, decime. ¿Cómo sé realmente que vale también a nivel integral? Porque si yo calculo esa integral, podrían tener una igualdad a más de una constante, por ejemplo. No, pero bueno, está bien, si querés sí, pero fíjate que esto para un evento particular, si uno vale 0, el otro también tiene que valer 0, ¿no? Eso sí lo habíamos visto en caso finito. Ok. O sea, si querés agregar una constante, la constante debería ser 0, ¿no? Por esa condición. Por la misma razón que habíamos decidido antes que estas cosas tenían que ser proporcionales, ¿no? A través de esa función A. Sí, sí. ¿Bien? Bueno, de nuevo. No sé, ¿está bien? ¿Te respondí la pregunta? ¿Te parece? ¿Te convenció? Sí, 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 sí. No, está bien, okay. Bueno, sí, entonces, por ejemplo, entonces está bien, estos son dos posiciones, ¿no? Y instantes cualesquiera. Recuerden que no necesariamente están relacionados por eventos que tienen alguna relación de causalidad, ¿no? Entre ellos. Puede ser cualesquiera dos tiempos y cualesquiera dos posiciones, y estos simplemente son las transformadas al nuevo sistema de esos tiempos y posiciones, ¿eh? ¿Está bien? Fíjense, todo lo que dedujimos no involucra ninguna, digamos, ningún proceso particular. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, por ejemplo, podemos tomar, imaginemos que llamamos a los x1 en los dos sistemas 0, ¿no? Tomamos los orígenes de los dos sistemas de manera que se cumpla esto, y también los orígenes de tiempo de manera que se cumpla esto. ¿Está bien? De manera que esencialmente, ¿no? Los 1 son todos 0 y simplemente esto está hablando de los T2, ¿no? Y los T2, bueno, los llamo T2, X2, los llamo T y X, ¿no? Genéricos. No hace falta decir. Entonces fíjense que en esas condiciones, digamos, esta sería
la posición de un punto del espacio, este es un instante cualquiera de tiempo, ¿está bien? Y se tiene que cumplir esto, cuando uno hace el cambio de un objeto al otro, ¿no? De un sistema al otro con estas condiciones esencialmente, ¿no? Que tenemos un punto común en los dos sistemas, el origen de los dos es el mismo, ¿está bien? En el instante inicial que consideramos, ¿no? El mismo. O sea, bueno, eso es lo único que pedimos, ¿no? La única restricción, si quieren. Orígenes que coinciden en un instante dado, que es el mismo, el cero, llamamos cero a los dos, son los mismos orígenes. Bueno, entonces, en esas condiciones, digamos, lo que se cumple es que cualquier posición y cualquier tiempo en un sistema tiene que cumplir esto, ¿no? Que calculado esto en un sistema tiene que ser igual a lo mismo calculado en el otro. ¿Está bien? Bueno, fíjense que esto sería, si uno piensa esto como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, por ejemplo, esto sería una distancia si no estuviera el signo menos este, ¿no? Si una distancia, ¿está bien? Digamos en 4 coordenadas, ¿no? Una coordenada ct y 3 coordenadas espaciales, x y z, ¿no? ¿Está bien? La suma de sus cuadrados sería invariante cuando uno cambia de sistema de referencia, ¿no? Bueno, entonces, si quieren, uno lo puede hacer formalmente si define el tiempo como un objeto como este, ¿no? Se llama un tau un objeto complejo, ¿eh? Esto sería complejo, sería un objeto complejo. Bueno, llamamos t a menos i por ese tau, ¿está bien? Por ejemplo, no hace falta. Entonces, bueno, o tau es igual a i por t, como quieran, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, esto sería menos tau cuadrado, bueno, que se simplifica un factor, ¿no? Un signo común menos, me queda esta relación, que sí tiene la forma de una distancia euclidiana, ¿no? Normal. ¿Está bien? Entonces, esencialmente, lo que me está diciendo esto es que las transformaciones de un sistema al otro tienen que mantener esta distancia constante, ¿no? La distancia en el sistema este que llamamos de 4 dimensiones, bueno, uno de los cuales es el C por tau, digamos, si quieren. Que no es otra cosa, el C por tau no es otra cosa que el I C por T, ¿no? Si quieren volver a la variable original. Entonces, bueno, en este espacio se tiene que verificar que ante la transformación correcta entre los dos sistemas de referencia, uno, digamos, se tiene que preservar esta distancia. Bueno, pero ya sabemos, ¿no? ¿Qué cosas son, qué transformaciones son las que preservan las distancias? ¿Eh? Las longitudes, si quieren, de estos vectores de 4 coordenadas, si quieren, 4 componentes, ¿está bien? Y son, por supuesto, las transformaciones ortogonales, ¿no? ¿Mm? Lo que decimos acá, ¿no? Las transformaciones en 3 y S' preservan la distancia, son transformaciones ortogonales, por supuesto, en 4 dimensiones, ¿no? Entonces, de nuevo, si descartamos las reflexiones, recuerdan, ¿no? Que esencialmente lo que habíamos visto en 3 dimensiones, por lo menos, habíamos visto que las transformaciones ortogonales eran simplemente, podían ser reflexiones de los ejes o también rotaciones. ¿Mm? Bueno, entonces, si descartamos las reflexiones, en realidad nos quedan solo rotaciones, en general. Pero bueno, ahora tenemos 4 coordenadas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en realidad las rotaciones, recuerdan como en las rotaciones, en la rotación en 3 dimensiones se mantenía una de las coordenadas constante y variaban otras 2, ¿no? La coordenada que uno mantenía constante esencialmente es lo que llamaba el eje, ¿no? De la rotación. ¿Está bien? Bueno, acá cuando uno tiene más dimensiones, uno mantiene constante, digamos, un número de coordenadas y solo varía 2 de ellas, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, uno podría hacer una rotación en la cual mantiene constantes el tiempo y el x y varían solo el x y z, ¿no? El y y el z, ¿está bien? Sería una rotación del plano, digamos, y z. Entonces, bueno, fíjense que tenemos todas las posibles rotaciones en ese sentido, ¿está bien? Por ejemplo, si podríamos referir 6 rotaciones independientes, que serían rotaciones que ocurren cada una en un plano. ¿Eh? Por supuesto, están los 3 planos posibles ICT con los 3 posiciones.
Y después están los tres planos posibles entre las tres coordenadas espaciales, estas que están acá. O sea, rotaciones en estos planos, o de estos planos si quieren, ¿está bien? Rotaciones o la rotación contenida en el plano, ¿no? Sería que lo que varían son estas dos coordenadas, nada más, las otras dos se mantienen constantes. ¿Está bien? Las podemos escribir en general. Bueno, fíjense, estas de acá son esencialmente rotaciones puras, ¿no? Porque si no varío el tiempo y además dejo uno de las coordenadas constantes, esencialmente lo que estoy haciendo es una rotación pura alrededor del, en un instante fijo, ¿no? Alrededor de, no estoy cambiando el tiempo, el tiempo es el mismo en los dos sistemas, y simplemente estoy cambiando la orientación de dos de los ejes, manteniendo y haciendo coincidir el tercer eje en los dos sistemas. ¿Está bien? Queda claro, ¿no? Bueno, está bien, estas son rotaciones normales, en ese sentido no son demasiado interesantes, pero bueno, es importante tenerlas. Tenemos rotaciones puras. Pero esta es la que está cambiando el tiempo también. Eso es lo más inesperado. Por ejemplo, si uno considera la rotación esta en el plano este, ¿está bien? Tenemos una cosa como esta. Tenemos el plano IZTX y hacemos una rotación. O sea que el nuevo sistema, el S' tiene estos ejes rotados de esta manera. Y por supuesto, y los otros dos, las otras coordenadas son invariantes, ¿no? Y prima sería igual a I, Z' igual a Z. ¿Está bien? Bueno, por supuesto sabemos cómo se hace esta transformación, ¿no? Cuando uno hace una rotación, las relaciones entre dado un punto cualquiera, esta sería la posición X, esta sería la posición IZT, bueno, y la correspondiente en el sistema C' es, esta sería X', y esta de acá sería, esta de acá la posición IZT', ¿no? Por supuesto, bueno, están relacionados geométricamente, como ya sabemos, de esta manera, ¿no? X', ¿no? A través del seno y coseno del ángulo rotado. ¿Está bien? O sea, podemos escribir directamente que las relaciones tienen que ser de esta manera. O bueno, acá multiplicando esencialmente por menos I, toda esta igualdad la podemos escribir así. ¿Está bien? O sea, tendríamos esta de acá y esta de acá. Bueno, fíjense que por supuesto lo que estamos relacionando acá son todas cosas reales, ¿no? El tiempo es real, y X, el tiempo son reales, ¿está bien? Pero tenemos relaciones acá que involucran ¿no? La unidad compleja, ¿está bien? La unidad imaginaria, perdón, ¿está bien? Entonces, bueno, obviamente eso significa que este θ no puede ser un número real, ¿no? ¿Está bien? Porque toda esta relación tiene que haber un número real, por ejemplo acá, ¿está bien? Si θ fuera un número real, fíjense, esto nunca daría algo real de este lado. Entonces, bueno, definimos un θ que es este objeto acá, menos psi por psi, donde psi sí es real, ¿está bien? Entonces, fíjense que el seno de θ, por ejemplo, que lo podemos escribir en forma exponencial de esta manera, si reemplazamos por esta relación nos da esto, ¿no? O sea que el seno de θ lo podemos escribir como menos psi por el seno hiperbólico de esta psi. Y lo equivalente con el coseno, ¿no? Hacemos esto simplemente y vemos lo que es esto. Fíjense que nos da el coseno. O sea, el coseno de θ es directamente el coseno hiperbólico de esta función. Y el seno de θ es menos el seno hiperbólico de esta función por la unidad imaginaria. Entonces, bueno, si uno reemplaza estas relaciones acá, en estas dos transformaciones, nos queda esto, que son ahora sí, fíjense que son relaciones entre objetos reales todos, ¿no? ¿Está bien? Y esto de acá tiene que ser... ¿Cómo sabemos que necesariamente θ tiene que tener esa forma y no puede tener una parte real también? Por ejemplo, una A más BI. Bueno, podés probar para ver que no funciona. Podés hacer esto, ¿está bien? Y ver que se transforma y ver que no funciona, que te volverían a quedar cosas que son complejas, igualadas a algo real, ¿no? Si querés. Claro. ¿Está bien? Entonces, sí, bueno, digamos que es la única forma es probando, probar. O sea, uno ya puso la que funciona, ¿no? Para ahorrar tiempo, pero es así. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora sí tenemos esta relación, entonces, bueno, ahora tendríamos que
antes era claro que aquel se llamábamos θ, ¿no? Este ángulo de rotación, ¿está bien? Y es esto, bueno, y el psi tiene que ser eso ahí. Pero bueno, ¿qué significa esta rotación que involucra una rotación del eje T, ¿no? ¿Está bien? Entonces lo mejor es deducir quién es este psi, viendo cómo debería ser la transformación correcta, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, si habíamos considerado, ¿no? Por supuesto que ya lo estaba implícito en lo que habíamos dicho antes, que los orígenes de los dos sistemas coincidían en un instante, del instante inicial en los dos sistemas, ¿no? Llamamos t y t' igual a 0, el instante inicial, y en ese instante los orígenes coincidían, ¿no? De los dos sistemas. Esa era la única restricción. Bueno, entonces, por ejemplo, imagínense que esto, ¿no? Que dice acá, que el sistema C' se desplaza respecto del S a lo largo del eje X, ¿eh? Solamente. Manteniendo, ¿no? Los ejes Y' y Z' también paralelos entre sí, también, ¿no? Son todos paralelos los ejes y solo se desplaza el X' respecto de X, ¿no? Y por supuesto los orígenes coinciden en el tiempo común inicial. ¿Está bien? Entonces fíjense que cómo se mueve, visto desde S, cómo se mueve el origen de ese prima, ¿no? El origen de ese prima se mueve a lo largo del eje X con velocidad v. O sea, y además como coinciden en tiempo cero, la posición del origen de ese prima va a ser dada por X igual a v por t, ¿no? ¿Eh? Este es el X por el que va a estar pasando el origen de ese prima en el instante t. ¿Está bien? O sea que lo que me está diciendo eso es que a la posición del origen, X', el origen, o sea, X' igual 0, le corresponde la posición X igual v por t en el instante t. Ya tenemos esta relación de acá, es simplemente haber reemplazado acá X' igual 0, xv por t. ¿Está bien? Entonces, bueno, de acá, por supuesto, podemos despejar quién es este psi, ¿no? De acá, despejando esto, sacamos que la tangente hiperbólica de psi es menos b sobre c. ¿Está bien? Entonces, bueno, obviamente, conociendo esto, podemos saber cuánto vale el seno hiperbólico. En el coseno hiperbólico tenemos todas las relaciones, ¿no? Entre funciones hiperbólicas, la suma de los cuadrados da 1 y cosas así, ¿no? O la diferencia, ¿no? De coseno cuadrado menos seno cuadrado da 1. Ese tipo de cosas, bueno, con eso podemos calcular esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, si ahora reemplazamos el coseno y seno en la relación que teníamos, fíjense que para esta transformación particular, ¿no? Para la cual definimos esto, teníamos que solo el X y el tiempo cambiaban, ¿no? X' y Z' se mantenía constante. O sea que estas serían las relaciones, ¿no? Entre los tiempos y posiciones en los dos sistemas. ¿Está bien? Que cumplen la condición de ser una rotación, si quieren, de mantener la distancia invariante, ¿no? Esa distancia que habíamos definido de esa manera particular invariante. ¿Está bien? Bueno, acá aparece la expresión famosa gamma, ¿no? Entonces, la inversa de la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Está bien? Que tienen para simplificar la notación, que es complicado estar escribiendo todo el tiempo. Bueno, vamos a escribir así. Bueno, estas si quieren son las famosas, ¿no? Bien conocidas ya. Ustedes, las transformaciones de Lorentz. ¿Está bien? Para este caso particular, ¿no? De la velocidad está orientada a lo largo del eje X, ¿no? Lo que decíamos acá. Pero bueno, si quieren podemos dar una vuelta de tuerca acá y lo mencionamos rápido. Obviamente acá elegimos, ¿no? Digamos, si quieren, dado una diferencia de velocidades entre los dos sistemas de referencia, ¿no? Un B de S' respecto a S, elegimos los sistemas de coordenadas en cada uno de ellos de manera que se cumplan estas condiciones, ¿no? Que los ejes de los sistemas sean paralelos entre sí y, bueno, y que el X en particular de los dos sea paralelo a B. ¿Está bien? Entonces, esencialmente vemos que lo que está pasando es que se ven afectadas solamente las posiciones a lo largo de ese eje común, a lo largo del cual está la velocidad, ¿está bien? Y por supuesto el tiempo, ¿no?
pero los ejes las componentes perpendiculares a la velocidad no son afectadas. Entonces, bueno, entonces, por supuesto, esto no, los ejes X y Z no son nada especial. Lo único que me está diciendo esto es que las posiciones estas se afectan solo en la dirección de la velocidad, ¿está bien? Y el tiempo se afecta de esta manera, ¿está bien? Entonces, bueno, por supuesto, esto en forma, digamos, que valga siempre, esto B por X no es otra cosa que si quieren que el producto escalar entre B y X, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, y esto B al cuadrado es en realidad es el módulo B al cuadrado, ¿no? Y lo que estamos diciendo acá es que en realidad la componente de la posición, digamos, paralela a la velocidad, la que se afecta de esta manera, o sea, si proyecto en la dirección de la velocidad, el vector completo, ¿no? Puedo escribir esto. Así, el B sobre su módulo es simplemente el versor en la dirección de la velocidad, ¿no? O sea, simplemente está la componente en la dirección de la velocidad. Entonces simplemente estoy reescribiendo lo mismo, pero en componentes diferenciados por la velocidad, ¿no? Mientras que la parte de las componentes perpendiculares no son afectadas. Entonces, bueno, esta es la componente perpendicular, ¿no? Es la posición a la cual estoy restando la componente paralela, ¿no? Me queda la perpendicular. Y que es la misma en los dos sistemas, ¿no? Pues fíjense que uno podría escribir en forma genérica para la transformación así. Bueno, que no es muy, digamos, no es muy útil así, pero se puede trabajar un poquito. Simplemente fíjense que de acá podría, que de acá puedo despejar este objeto de acá, ¿no? X', este producto de acá lo puedo despejar de acá. Me queda todo en funciones de X. Y puedo despejar X' con función de X, nada más. Que está hecho acá, ¿no? Reemplazando eso, fíjense que me queda una única relación para la posición genérica, en el nuevo sistema, el sistema C', en términos de variables del sistema S, ¿no? ¿Está bien? Y el T', bueno, era esto. Entonces, bueno, esto si quieren es la transformación genérica con una velocidad arbitraria en orientación, ¿no? Y en magnitud, ¿está bien? De los dos sistemas, la única condición es siempre que los orígenes coinciden en el tiempo común original, 0, ¿no? ¿Está bien? Es lo único que hemos visto. Entonces, fíjense, esta sería la transformación más general. ¿Está bien? De nuevo, recapitulemos un poquito. Esta transformación se refiere a qué cosa? A rotaciones, ¿no? Que afectan al tiempo también, ¿no? Si quieren rotaciones en planos que contienen al tiempo. El tiempo y una de las coordenadas. ¿Está bien? O sea, pero recuerden que también teníamos las rotaciones que no afectaban al tiempo, que mantenían el tiempo invariante, ¿no? El T' igual a T. ¿Está bien? Esas eran simplemente rotaciones puras. Lo que subyace, recuerden, es que uno mantiene la longitud esa que uno había definido, ¿no? De manera particular. O sea, las transformaciones ortogonales, las rotaciones. Habíamos descartado reflexiones. ¿Está bien? Bueno, entonces, digamos, las transformaciones, esas rotaciones particulares que afectan al tiempo son esencialmente distintas a las rotaciones puras que no, que en lo cual el tiempo mantiene el mismo, o sea, estamos en el mismo sistema de referencia, ¿eh? Esencialmente estamos rotando el sistema de coordenadas, ¿no? Estos son verdaderos cambios de sistema de referencia, me estoy moviendo a velocidades distintas, ¿no? En un sistema y en otro. ¿Está bien eso? Entonces, bueno, estas transformaciones, que son esencialmente las transformaciones de Lorentz, se las conoce como impulsos, ¿no? Impulsos o impulsiones o boosts en inglés, ¿no? Se llaman boost. Es como que uno transforma dándole una impulsión a un sistema y lo hace pasar a tener una velocidad v, relativa. Es como pasa del sistema a otro que se mueve, que fue acelerado y se mueve a una nueva velocidad. ¿Está bien? Entonces, pero de nuevo, desde el punto de vista matemático, ¿no? Las transformaciones generales que nos mantienen esa distancia particular son esas rotaciones espaciales puras y después estos impulsos, ¿no? Estas transformaciones del sistema de referencia propiamente. ¿Está bien? O sea que fíjense que tenemos 6 parámetros, ¿no?
para estas transformaciones tenemos los tres componentes de la velocidad, serían los parámetros de la transformación. Y para las rotaciones serían los tres posibles ángulos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos, fíjense, tenemos un grupo de transformaciones, que son todas estas rotaciones, que tienen, digamos, 6 parámetros, ¿está bien? 3 ángulos para, digamos, rotaciones puras y 3 componentes de velocidad para lo que sería un impulso, ¿no? Un cambio de sistema de referencia. Bueno, ese conjunto de posibles transformaciones, ¿no? De las rotaciones y estas transformaciones forman un grupo, ¿no? Que se llama el grupo de Lorentz. ¿Está bien? O si quieren, como hemos descartado las reflexiones, se llama el grupo especial de Lorentz, ¿no? ¿Recuerdan cuando también si uno incluye reflexiones que no son esenciales, ¿no? Para la física? ¿Está bien? En este caso. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso sería el grupo especial de Lorentz. Fíjense que eso tiene una importancia particular, porque, por ejemplo, si uno hace en un grupo, justamente, ¿cuál es una de las particularidades del grupo? ¿Cuál es? Que si uno hace dos transformaciones sucesivas, ¿está bien? Por ejemplo, aplica 2 veces, ¿no?, la operación del grupo. Esa operación también se podría reemplazar por una única transformación, ¿no? ¿Está bien? O sea, si hago 2 transformaciones sucesivas, siempre existe una única transformación que pasa del estado inicial al final. Al final fue obtenido después de 2 transformaciones. Bueno, siempre la composición de 2 transformaciones tiene que dar otra transformación que es parte del grupo, ¿no? Esa es una condición del grupo. ¿Está bien? Bueno, notablemente Perdón, una pregunta. Sí, decime. ¿Acá la palabra grupo la estás usando libremente o te referís específicamente al concepto en matemática de grupo? En matemática de grupo, sí, 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 sí. Ah, es que O no sea, en tengo eso bien claro que lo que tiene... es un grupo en matemática. está bien. No, bueno, que tiene esencialmente esas condiciones, ¿no? Que tenés que tenés un elemento nulo, ¿no? Que tenés una operación, digamos, suma, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Tal que si vos sumás 2 objetos del grupo, obtenés otro objeto del grupo, ¿está bien? Ese tipo de cosas. Ok. Que existe la transformación inversa a esa, ¿está bien? Esas serían esencialmente las condiciones del grupo. ¿Está bien? Bueno, y acá si querés la composición de transformaciones sería la operación, lo que sería la suma, digamos, ¿no? Si tomo 2 objetos del grupo y los sumo, tengo otro objeto del grupo. Acá sumar quiere decir componer, ¿no? Si tomo 2 transformaciones, las compongo, ¿está bien? Hago 2 transformaciones sucesivas, lo que obtengo es una única transformación, también es una transformación del grupo, ¿está bien? Lo que me está diciendo es que si yo paso de un sistema de referencia a otro, ¿no? Paso de un S a un S', por ejemplo, a través de 2 transformaciones distintas, paso primero a un S1 y después de S1 paso a S', ¿está bien? Con 2 transformaciones. También debe existir una única transformación que me pasa de S a S' directamente, ¿no? O sea, la composición de 2 transformaciones es otra transformación del grupo. ¿Está bien? Eso sería. No, ¿por qué menciono todas estas cuestiones más bien abstractas? Bueno, porque una cosa que es importante y que no se menciona muy habitualmente, ¿no? Sobre todo en los libros más introductorios, es que las transformaciones de Lorentz solas, sin las rotaciones espaciales, no forman un grupo, ¿no? ¿Está bien? O sea que si yo hago 2 transformaciones de Lorentz, paso de un sistema S a uno S1, que se mueve con velocidad V1, y después paso a uno S2, ¿está bien? Que se mueve con velocidad V2, el pasaje de S a S2 directamente no es en general una transformación de Lorentz. Sola, pura. No alcanza eso. Salvo que sean paralelas. Si las 2 velocidades V1 y V2 son paralelas entre sí, en ese caso sí. Una sucesión de transformaciones de Lorentz se puede escribir como una transformación única de Lorentz. Lo cual en principio sería lo razonable, ¿no? Porque uno piensa que si yo paso un sistema de referencia a otro, no importa si lo hice en 2 o 3 pasos o lo que quiera, puedo siempre pasar directamente.
Bueno, el grupo de Lorentz es un grupo si uno incluye las rotaciones, ¿eh? Además de estas transformaciones de Lorentz propiamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, y la consecuencia es que en general dos transformaciones de Lorentz sucesivas no dan lugar a una transformación única de Lorentz, ¿eh? En general tengo que aplicar también una rotación. O sea, lo que obtengo es, cuando aplico dos cambios sucesivos, ¿eh? No lo puedo escribir como una única transformación. Requiero, además de una transformación de Lorentz pura, sino que además de la transformación de Lorentz pura, requiero rotar el sistema. Requiero una rotación, ¿eh? ¿Está bien? Entonces sí, la composición está dentro del grupo, porque el grupo incluye la rotación. ¿Está bien? Bueno, eso es una cosa así medio extraña que obtienen. Si escucharon hablar o van a escuchar hablar de la rotación de Thomas, esencialmente es ese efecto, ¿no? Es un efecto que viene de haber hecho dos transformaciones sucesivas de Lorentz, que no son paralelas las velocidades, ¿eh? En cuyo caso, cuando uno la quiere reemplazar por una única transformación de Lorentz, le tiene que agregar una rotación, que no es claro dónde viene, ¿no? Físicamente. Bueno, esa es la que se llama la rotación de Thomas. Bueno, no importa, esa sería la cuestión. ¿Está bien? Bueno, esta es la transformación general. Si uno quiere pasar a la inversa, podría despejar de acá, pero es medio complicado, pero no hace falta porque, bueno, uno sabe que en el sistema S', el sistema S se desplaza respecto de él con velocidad menos v. ¿Está bien? Entonces la transformación de uno al otro es simplemente la misma, pero cambiando v por menos v, ¿no? O sea que esto lo puede verificar directamente, pero no hace falta, ¿eh? Uno sabe que tiene que ser totalmente equivalente, ¿no? Pasar de S a S' o de S' a S, simplemente cambiando el sentido de V. ¿Está bien? Bueno, esto si quieren es un poquito una vuelta de tuerca sobre las transformaciones de Lorentz más usuales que uno tenía. Veamos un poquito con más detalle el tema, ¿no?, del tiempo, ¿no?, que es una de las cuestiones esenciales, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando llamamos T o T' en estas transformaciones? Bueno, el T o T' son los tiempos comunes, digamos, a cada uno de los sistemas de referencia, ¿no? T, el tiempo correspondiente, ¿no?, al sistema S, y T' al de S', ¿está bien? Pero la idea, digamos, ¿cómo define uno un tiempo en un sistema de referencia S, en estas condiciones? Bueno, esencialmente el método, digamos que sugerido por Einstein, ¿no?, el método de sincronización, si quieren, de relojes. La idea es que, esencialmente, recuerden, ¿no?, en relatividad uno piensa en términos de observadores, ¿no? El sistema de referencia es un conjunto de observadores que están, en principio, por lo menos idealmente, en todo punto del espacio, ¿está bien?, fijos en ese sistema, ¿está bien? Y además cada uno de ellos tiene un medidor del tiempo, en un reloj, todos los cuales, por supuesto, son iguales, van a la misma velocidad, si quieren, la misma tasa, ¿no?, de variación, y además están sincronizados. O sea, todos marcan el mismo tiempo, eso es lo que está ahí, en el sentido de sincronización. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, la idea es que si, por ejemplo, este es el origen del tiempo, ¿no?, y hay un observador en X1, bueno, en principio en una posición distinta, ¿no?, fija en el sistema S, pero bueno, distinta de esta. La idea es que, bueno, esencialmente en el instante, por ejemplo, inicial, en t igual 0, el origen emite una señal que se refleja instantáneamente y vuelve. Entonces, bueno, el observador del origen mide un tiempo entre ida y vuelta, tiempo t mayúscula, llamémoslo. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, le asigna, dice, bueno, si tardó t en volver, quiere decir que tardó t sobre 2 en ir y t sobre 2 en volver, ¿no? Si uno dice que la velocidad de la luz es la misma en las dos direcciones, ¿está bien? Entonces le asigna el tiempo t sobre 2 a este observador, y por supuesto también conociendo la velocidad de la luz le puedo asignar la posición directamente, ¿no? La posición será c por el tiempo que llevó llegar.
t sobre 2. Entonces, bueno, con una simple medición, ida y vuelta, el observador este ya sabe, le asigna a este observador, digamos, que el tiempo, el tiempo, digamos, que midió el observador este, que debió observar este observador cuando le llegó la señal, era t sobre 2. ¿eh? Entonces anota en un papel, digamos, bueno, a uno, digamos, le doy la posición, el tiempo en que recibió su señal fue t sobre 2 para mí, y su posición ct sobre 2. Después le pasa la información y le dice, bueno, poné tu reloj de acuerdo cuando vos recibiste la señal, que la recibió y se dio cuenta, ¿no? que la vio, digamos, la midió. Bueno, el tiempo era t sobre 2. Poné tu reloj de acuerdo, sincronizar tu reloj de acuerdo con esa condición. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, digamos, en principio todos los observadores pueden sincronizar sus relojes y en ese sentido todos los relojes serían, ¿no? Marcarían el mismo tiempo en el sistema. ¿Está bien? Ese sería el método de sincronización. Por supuesto, otra alternativa sería que si uno conoce, por ejemplo, midiendo con una regla la posición esta, no hace falta la ida y vuelta, ¿no? Basta con un solo pulso, sabiendo la posición que tiene, sabe, ¿está bien? Que si uno si se acordó que a t igual 0 se lanza el pulso, cuando éste recibe el pulso sabe cuál tiempo le corresponde, porque sabe a qué posición está. ¿Está bien? Entonces pone su reloj de acuerdo al tiempo calculado. Entonces, bueno, en ese caso haría falta. Pero bueno, pero esa no es la forma propuesta. ¿eh? La forma propuesta es una ida y una vuelta. Eso tiene alguna implicancia en un momento. Después, si quieren, lo discutimos. ¿Está bien? Bueno, eso es interesante, ¿no? Bueno, y el tema esencialmente si quieren, más espinoso así de la relatividad, es básicamente la condición, el hecho de que esa simultaneidad, el hecho de, por ejemplo, que todos los relojes marcan el mismo tiempo, ¿no? En un dado sistema, ¿está bien? Eso cuando uno lo observa desde otro sistema ve que no es así, ¿está bien? La no simultaneidad entre sistemas de referencia, ¿está bien? Eso es la complicación, si quieren, conceptual. Entonces, bueno, para estudiar un poquito mejor eso, ustedes ya lo han visto, digamos, pero bueno, volvamos al caso más simple, donde tenemos los ejes paralelos a la dirección de la velocidad, la transformación original que hemos visto de Lorentz. Y además definimos el beta, este de acá, que es, ¿no? El cociente de B, la componente de B en la dirección X sobre C. ¿Está bien? Este beta en general puede ser positivo o negativo, ¿no? Dependiendo. Pero bueno, supongamos que se mueve hacia la derecha, digamos que B es positivo. ¿Está bien? Bueno, entonces estas serían las transformaciones usuales de Lorentz. Entonces, ustedes saben que es útil representar estas transformaciones en el diagrama, ¿no? El diagrama de Minkowski. ¿Está bien? Donde se pone el eje horizontal X y el eje vertical C por T, ¿no? Parecido a lo que habíamos visto antes cuando vimos la rotación. Antes teníamos una I acá, pero bueno, no, ahora trabajamos todo como corresponde, ¿no? Todo real. ¿Está bien? Bueno, algunos usan el I a veces, pero bueno, no importa, a nosotros nos interesa. ¿Está bien? Entonces, este sería digamos, el plano, el sistema S', el sistema S, posición X, y también representamos las posiciones y tiempos en el sistema S', en el mismo diagrama, ¿no? Fíjense la transformación, ¿eh? La transformación es esta. Por ejemplo, ¿cuál sería el eje de tiempos en el sistema S'? ¿Mm? El eje de tiempo, si quieren, son las posiciones correspondientes a X' igual 0, ¿no? Como es acá. El tiempo de este T corresponde a X igual a 0. Bueno, el sistema T', en el sistema C', el T' corresponde a X' igual 0, ¿no? Por supuesto, X' igual 0 quiere decir que esto de acá es 0, ¿no? O esto de acá es 0. O sea que X es igual a B por C por T. ¿Mm? ¿Está bien?
o esto que está acá. X veces t, o si quieren, si quiero dibujar el diagrama este sería el y, este sería el x, le escribo ct como función de x, ¿no? O sea, ct sería x sobre beta. ¿eh? O sea, sería una recta que tiene inclinación 1 sobre beta. Está acá. ¿Está bien? Entonces este sería el eje de tiempos en el sistema C', o sea, x' igual 0. Y por supuesto el eje espacial corresponde al tiempo t'0, ¿no? Así como este eje de acá corresponde a t igual 0. ¿eh? Bueno, t' igual 0 de nuevo. Este de acá igual a 0. Es c por t igual beta x, ¿no? O sea, ct es igual a beta por x, o sea, una recta con inclinación, ¿no? Dada por beta. Esta es la recta ct igual beta por x. ¿Está bien? O sea, este ángulo de acá sería la tangente. El ángulo, digo, mejor dicho, la tangente de este ángulo sería beta, ¿no? C por t es beta por x. Entonces, bueno, si uno dibuja eso en el diagrama de Minkowski, este tiene representados en el mismo diagrama el sistema S y el sistema C'. ¿Está bien? Y bueno, y un punto cualquiera, un evento, ¿no? Como se llama, tiene componentes x1 y t1, o ct1, ¿no? En el sistema S, y componentes x'1 y ct'1. Por supuesto, fíjense que este sistema no es ortogonal, así que las proyecciones son no ortogonales, ¿no? Acá tengo que hacer la proyección paralela para proyectar sobre el eje x', tengo que hacer la proyección paralela al eje t', ¿no? ¿Está bien? O sea, a tiempo constante. T' constante son rectas con la inclinación esta, ¿no? La inclinación 1 sobre beta. Y lo equivalente, ¿no? Están las posiciones. ¿Está bien? La posición del temporal, digamos, este sería el tiempo, que corresponde, ¿no? A posición constante. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sí, ¿no? Ahí, déjame subir. Entonces, bueno, si quieren, esto sería gráficamente la transformación. ¿Está bien? Lo que está escrito acá, la relación entre t', t y x, x', xt, es esta, ¿no? El punto cualquiera tiene estas coordenadas, xt, o estas coordenadas x', t', ¿no? ¿Está bien? Y si quieren, lo puedo ver gráficamente en lugar de... Por supuesto, para hacerlo gráficamente tengo que hacer esto correctamente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, por ejemplo, para no hacer las cuentas directamente o hacerlas muy simplemente, uno puede ver, por ejemplo, ¿no? el tema, por ejemplo, de la famosa dilatación temporal, ¿no es cierto? El mismo diagrama de Minkowski. Fíjense, por ejemplo, esto de acá es un intervalo de tiempo, ¿no? Ese intervalo de tiempo, porque, digamos, dado que está sobre el eje este T', es algo que sucedió al observador a x' igual 0, ¿no? O sea, esta es la persona que está en el origen con su reloj, que en el sistema S se está moviendo, ¿no? Con la velocidad v. ¿Está bien? Entonces está describiendo esta trayectoria xt, digamos, ¿no? Bueno, entonces, entre estos dos tiempos, digamos, T1 y T2, esta persona se desplazó, ¿no? Esta distancia temporalmente en digamos, su reloj pasó de tener este valor Ct'1 a tener este valor Ct'2. Esa misma persona, y esos son los tiempos que indicó el reloj T'1 y T'2. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, el valor de los observadores que están en S. ¿Quién observa la hora del reloj cuando marcaba T'1? Obviamente el observador de S por el que está pasando justo el origen. O sea, este tipo de acá es el
el observador en el origen del sistema C', que se está moviendo al sistema S. En un instante T1 pasa por la posición X1. ¿Está bien? En ese instante el observador que está en X1 se fija, lo puede ver porque está pasando al lado de él, o él le puede gritar, tengo esta hora, mi hora es T'1. ¿Está bien? Bueno, cuando se sigue desplazando en un instante T2, pasa al lado del observador que está en X2, pasa por X2. El observador en X2 se fija en el reloj de esta persona y decide que tiene, y ve que tiene un tiempo T'2. ¿Está bien? Entonces fíjense que entre T1 y T2, el agente de S observa el reloj de esta persona en S' y vio que avanzó de T'1 a T'2. ¿Eh? Entonces, bueno, compara el avance de este reloj con el de su propio sistema. En su propio sistema transcurrió delta T, T2 menos T1, y en este sistema transcurrió un delta T', T'2 menos T'1, bueno. Entonces fija, bueno, gráficamente, ¿qué sería? Bueno, gráficamente sería esto. No es otra cosa que la proyección esta, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, pero si uno lo... Entonces, bueno, si uno lo mide en el gráfico, lo puede ver. Pero bueno, si uno quiere hacer la cuenta, ¿está bien? Fíjense que estamos viendo lo que le pasa al observador en el origen del sistema C', ¿no? O sea, en estas dos eventos, digamos, siempre tuvimos X' igual a 0, ¿no? Estamos sobre el eje de tiempo, corresponde a X' igual a 0. O sea, tanto X'1 como X'2 son 0. ¿Eh? Y la transformación de Medel-Lorentz me dice esto. ¿Está bien? Que el X'12 es igual a gamma por X12 menos. Esta es la transformación de Lorentz de X', ¿no? Conocidos XT. Bueno, pero este es 0, es el observador que está en 0. Entonces, en estos dos eventos tiene que cumplirse esta condición, ¿no? Que esto de acá es 0. O sea que X12 es 0. Lo cual es obvio, esto no es otra cosa que la posición que tenía el observador en el origen de C', la persona en el origen de C', en los instantes T1 y T2, ¿no? No es otra cosa que eso. Entonces, bueno, lo pone, esto lo reemplaza acá, en la transformación del tiempo. Entonces, fíjense que tenemos entonces la relación entre tiempos en los dos sistemas, ¿no? Cuando reemplazamos X12 por beta CT12, ¿no? O sea, la relación que queda, esta de acá, es esta de acá. ¿Está bien? Que CT'1, bueno, saco un CT12 factor común y me queda 1 menos beta por beta, me queda un beta cuadrado, 1 menos beta cuadrado, ¿no? Pero recuerden que el gamma era 1 sobre raíz de 1 menos beta cuadrado, o sea, me queda 1 menos beta cuadrado sobre raíz de 1 menos beta cuadrado, que es igual a raíz de 1 menos beta cuadrado arriba, ¿no? O sea, la inversa de gamma. O sea que haciendo la diferencia entre estos dos, me queda que delta T' es delta T sobre gamma, ¿no? Gamma recuerden que es mayor que 1, ¿no? Es la inversa de algo que es menor que 1. Así que gamma es mayor que 1, o sea que esto, delta T' es menor que delta T, ¿no? Es como si el tiempo hubiera transcurrido más lentamente en el sistema C'. Eso sería, ¿no? La famosa dilatación temporal, ¿no? Del objeto en movimiento. ¿Alguna duda? Pregunta, dígame, ¿eh? No, está bien. No, más que nada para familiarizarnos con los diagramas de Minkowski para ver una cosita. Después una cosa un poco más divertida, ¿no? Que es la paradoja de los mellizos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa con las distancias? Ya no, imaginémonos dos posiciones, ¿no? En el sistema, fijas en el sistema C', que están X'0 y X'0 más un delta X'. ¿Está bien? Si quieren pueden pensar que esto es una barra apoyada, ¿no? en el sistema C', que está fija en el sistema C'. Un extremo está en X'0 y el otro extremo en X0'0 más delta X'. ¿Está bien?
Por supuesto, en el sistema S esto se está moviendo, ¿no? Está fija en el sistema C', pero se mueve en el sistema S. Que eso, este punto, una de las puntas de la barra describe esta trayectoria, ¿no? Está acá. La trayectoria de x'0. Y esta de acá, y este punto de acá describe esta trayectoria, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, o sea, lo que tenemos en el sistema S obviamente es la barra esta moviéndose. Bueno, ¿cómo se mide la longitud de una barra en el sistema C'? En el sistema S, digo, en la cual se está moviendo, en el cual la barra se está moviendo. Bueno, obviamente lo que hago es tomo un instante dado fijo, T0, y en ese instante mido simultáneamente, o sea, el mismo T0, mido las dos posiciones de la barra, ¿no? Me fijo cuál es el X1 y el X2 en ese instante de los dos extremos de la barra. ¿Está bien? Fíjense, lo que estoy haciendo es una medición simultánea en S. ¿Está bien? Pero que ocurre en el sistema C' ocurre en distintos instantes, ¿no? Bueno, no importa, pero para conocer la longitud de la barra en S, lo que hago es lo que acabo de decir, ¿no? En un instante dado, simultáneamente mido la posición 2 y 1, los dos extremos de la barra. ¿Está bien? Esto está en X1, esto está en X2, que llamo X1 más delta X, que sería la longitud de la barra en S. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo es la correspondencia? ¿Cómo es la transformación? Fíjense que el diagrama de Lorentz me ayuda mucho en ese sentido, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, en el sistema, esta posición acá, este evento, si quieren, la medición de uno de los extremos de la barra, en el sistema S tiene coordenadas X1 y tiempo T0, ¿no? Lo que está acá. Posición espacial y posición temporal. Bueno, este mismo punto, ¿qué coordenadas tiene el sistema S'? Bueno, la parte espacial es simple, porque es este punto, es X'0. ¿Está bien? Pero le corresponde un T'1 que no conozco, ¿no? T'1, ¿cuál sería acá en el dibujo? No lo dibujé para no recargar mucho. El T'1 tendría que hacer la proyección no ortogonal de este punto sobre el eje del tiempo, T'. Tendría que hacer esto de acá. Entonces, este valor de acá sería el T'1. Este de acá. Bueno, y lo equivalente con esta otra medición, en el sistema S tiene posición X1 más delta X, y el instante de tiempo es el mismo, ¿no? Simultáneo en el sistema S. Mientras que en el sistema S', bueno, obviamente las posiciones conocidas, X0 más delta, X0' más delta X', y el tiempo T'2, no sé cuál es, pero bueno, es el correspondiente, ¿no? La proyección está en ortogonal, sería por acá. Fíjense que tenemos dos tiempos distintos. Esta proyección me daría algo por acá, y esta de acá me daría algo acá más abajo, ¿no? Obviamente, ¿no? En el sistema C', la medición esta pasó antes que esta. ¿Está bien? O sea, el observador este pasó por X2 antes de que este pasara por X1. Sin embargo, en el sistema S la pasaron al mismo tiempo. O sea, fíjense, ¿no? La simultaneidad en el sistema S no es simultánea en el sistema S'. Esa es una cosa que no. Pero bueno, conociendo estas dos cosas es muy simple, ¿no? Calcularla, ¿no? Lo que decíamos recién, ¿no? Calculamos el T'1 y el T'2, haciendo ya sea gráficamente las proyecciones o usando las transformaciones de Lorentz, ¿no? Transformaciones de Lorentz son esta, y bueno, y como conozco el X y el T, en el sistema S puedo conocerlo el T', ¿no? Fíjense, para el T'1 es el tiempo T0 y la posición X1. Para el T'2, la posición X1 más delta X y el tiempo T0. ¿Eh? Obviamente, como decíamos recién, no son iguales, son distintos. Bueno, y haciendo lo mismo con las posiciones, la transformación de posiciones, bueno, el X'0 está relacionado de esta manera, ¿no? Con los X, lo que decíamos recién, el X1 y el tiempo T0, y la otra posición también,
este sería el x2, y este, bueno, el tiempo es el mismo, TC, ¿no? De manera que puedo... Fíjense que esto es muy simple. Acá, si acá hago resto los dos miembros, este menos este, me queda el delta x' igual a gamma, se me cancela, ¿no? El x1 y esto se cancela, me queda gamma delta x, ¿no? Por otras palabras, delta x, lo que estoy midiendo en el sistema S, es el delta x', el que está en el sistema, dividido gamma. Gamma es mayor que 1, o sea que esto es menor que delta x'. Es como si se hubiera contraído, ¿no? Lo que tiene una cierta longitud en el sistema S', al medirla en el sistema S, obtengo un valor menor. Al medirla en el sentido, ¿no?, de lo que acabamos de decir. ¿Está bien? Está claro. Entonces, fíjense cómo sería la medición demográfica. Bueno, la gráfica está hecha acá, ¿no? Si quiero hacer la cuenta gráficamente, esta es la longitud delta x' y esto es la longitud delta x. ¿Está bien? Fíjense que esta longitud acá es la misma que esta, ¿no? Fíjense, o sea, imagínense, ¿no? Si la medición esta, en lugar de haberla hecha en t0, la hubiese hecho en t igual a 0, acá sobre el origen este, fíjense, hubiera obtenido este punto y este, ¿no? Estas son las trayectorias de los dos extremos de la barra. En t igual 0 estaría pasando esta por acá y esta por acá. Entonces habría medido esto. ¿Está bien? O sea, fíjense que si lo quieren ver en términos de proyecciones, la longitud esta sería esta proyección no ortogonal sobre el eje este, ¿no? ¿Está bien? Era distinto al caso del tiempo, ¿eh? Antes, viste, cuando habíamos visto la transformación temporal, habíamos hecho una proyección directamente ortogonal, ¿no? Ahora no, ahora es así. ¿Está bien? Eso, bueno. Bueno, esas son las dos consecuencias. Otra cuestión justamente tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿no? Si uno quiere hacer las cosas gráficamente, hay que hacerlo con cierto cuidado. Dos cosas. Primero, uno, por supuesto, si dibuja los ejes, tiene que poner la inclinación correcta, los ángulos, ¿no? Si se está inclinando un cierto ángulo, ese ángulo es tal que la tangente de ese ángulo es beta, ¿no? Recuerden, porque esta recta de acá es la recta CT igual a beta, CT igual a beta por X, ¿no? Es la recta que tiene inclinación dada por beta, de manera que tiene que cumplirse esto, ¿no? Eso para empezar. Ya uno puede dibujar a mano alzada una cosa para hacer cuestiones cualitativas, ¿no? Pero cuando quiere hacer cálculos más cuantitativos, tiene que hacerlo con cuidado. Y el otro cuidado, que es tal vez menos usual tenerlo en cuenta, es que las escalas no son las mismas en los dos gráficos. Si yo mido, qué sé yo, 1 metro en S, cuando quiero dibujar 1 metro en S', no tiene la misma longitud que en S. Dibujada, ¿no? En el gráfico. ¿Está bien? Eso se ve, por ejemplo, más fácilmente con lo que acabamos de decir, el caso de la transformación de tiempos, ¿no? Estas serían las dos posiciones, digamos, temporales del reloj que en medidas observadas, digamos, en el sistema S da esto. Fíjense que es la proyección directamente ortogonal, ¿no? Sabiendo que este ángulo también es alfa, ¿no? También uno puede ver eso, ¿no? Pero es fácil convencerse que es el mismo ángulo. Recuerden que esta inclinación es C por T igual 1 sobre beta por X. ¿Está bien? O sea que da que esto también es alfa. Bueno, entonces fíjense que la condición que teníamos, primero que así directamente por la proyección, si llamo a esta distancia, la llamo C por delta T' monio, le voy a poner un monio, ¿no? Previéndome de que la escala no es la correcta, ¿no? O sea que esta longitud acá es C T' monio, delta T' monio. La proyección es directamente por el coseno de alfa, ¿no? ¿Está bien? O sea que el CT tiene que ser esto. Mientras que por la transformación, digamos por la transformación de Lorentz, ¿está bien? Bueno, perdón, acá hay una vuelta más, antes de pasar a la transformación de Lorentz.
esto de acá, ¿no? Que no lo había comentado. Tenemos esta relación, ¿no? La tangente de alfa es igual a beta, de manera que acá puedo despejar cuánto vale el coseno de alfa, ¿no? ¿Está bien? Si escribo beta cuadrado como seno cuadrado sobre coseno cuadrado, y el seno cuadrado lo escribo así, de acá puedo despejar el coseno de alfa, ¿no? El coseno de alfa es esto. Término de beta. O sea que, bueno, esta relación de acá la puedo escribir así. O sea, esta es la relación puramente geométrica por proyección. Pero de nuevo, ahora sí, por la transformación de Lorentz, yo sé que esta es la relación, ¿no? Que hay un gamma entre los dos. Este es el verdadero delta t'. O sea que C delta t en realidad es esto de acá. ¿Está bien? Entonces fíjense que esta cosa de acá tiene que ser igual a esta. Claramente, si lo ven directamente, es obvio que este delta t monio no puede ser el mismo que... Este delta t' monio no puede ser el mismo que delta t'. Hay un cambio de escala, ¿no? El cociente entre ellos, fíjense que es este de acá. ¿Eh? O sea que para tener uno en forma correcta, gráficamente, en forma correcta, la transformación de Lorentz, tiene que permitir que la escala esta sea un factor, este factor, más grande que la escala esta. O sea, lo que acá considero un metro, bueno, esto sería como es, la parte temporal sería un metro luz, si quieren. No importa, un metro, ¿no? ¿Está bien? Bueno, si yo quiero dibujar un metro acá, ese metro tiene que ser más largo, ¿está bien? Tiene que ser un factor este de acá mayor. Bueno, y uno puede ver lo mismo para X. En X es más difícil porque hay que hacer la proyección no ortogonal, pero es claro, digamos, que tiene que ser la misma escala en los dos, ¿no? No puede ser que la parte de tiempo, que es una distancia, también tenga una escala distinta que la de X, ¿no? Bueno, si uno hace la cuenta, que es más complicada, porque la proyección, como vimos antes, no es ortogonal, para el caso, ¿no?, de la contracción que habíamos visto, no importa, da lo mismo, ¿no? O sea que lo que digo acá, ¿no? Que por ejemplo, esto es un metro en el sistema S. Bueno, acá no es primo, ¿no? Bueno, obvio. Ah, no, es una coma. Bueno, no importa, pero no es primo. Esto sería un metro en el sistema S', ¿no? Dibujado en el diagrama de Minkowski. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando uno se las cuenta, cuando uno quiere ver gráficamente lo que está pasando, tiene que tener cuidado de esas dos cosas. Primero las inclinaciones correctas de los ejes y después las escalas correctas. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, un ejemplo acá hecho correctamente. Este es un ejemplo, ¿no? Está hecho a escala para el caso de beta 0,5. También la mitad, o sea, el sistema se mueve con la mitad de la velocidad de la luz. Fíjense la escala, la relación entre escalas es más o menos 1,30. ¿Está bien? Esta, bueno, es la inclinación correcta, lo que es la tangente correcta. Entonces, por ejemplo, si uno hace lo que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, acá, si acá, por ejemplo, desde el momento hasta este momento transcurrieron por ejemplo, dos horas luz sería, ¿no? Pues en longitud está en 2 horas. Fíjense que cuando lo proyecto acá transcurrió más tiempo. En el sistema S transcurrieron 2 horas y algo, ¿no? ¿Está bien? Y lo mismo las longitudes. Si yo, por ejemplo, tomo acá la longitud de toda esta barra, digamos, lo que va del origen acá, en el sistema C', fíjense que cuando proyecto apropiadamente, ¿no?, la longitud medida en S sería esta, que es más chica, ¿no? Acá son 2 metros, y acá, bueno, es 1,70 m y pico, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que si no hubiera si hubiera usado la misma escala en los dos, fíjense que acá hubiera dado mal, ¿no? Si hubiera usado la misma escala acá, cuando yo proyecto, usando la misma escala acá, si yo proyecto acá me daría por debajo. Me daría al revés, que el tiempo medido en t, el tiempo transcurrido en t' medido en t me da más corto, me da al revés de lo que debería dar, O sea, daría resultados incorrectos.
Así que bueno, hay que tener cuidado con eso si uno quiere usar el gráfico cuantitativamente. ¿Está bien? Bueno, y si quiere un poco para ir redondeando, comentar un poquito usando los gráficos, si quieren, las explicaciones del famoso tema de la paradoja de los mellizos, ¿no es cierto? El caso, bueno, muy, muy novelado, ¿no? De dos mellizos idénticos, uno de los cuales queda en la Tierra y el otro se va en un cohete a una velocidad suficientemente alta, ¿está bien? Durante un tiempo largo. Después, bueno, invierte su dirección y velocidad y vuelve a la Tierra, ¿no? ¿Está bien? Y después se encuentra con su mellizo original, con su hermano. ¿Está bien? Bueno, el problema cuál es? ¿Cuál es la paradoja? Bueno, en principio que si bien para el mellizo de la Tierra el viajero se está moviendo, entonces, de nuevo, por la dilatación temporal, el tiempo para el mellizo viajero, según el mellizo de la Tierra, debe transcurrir más lentamente. ¿Está bien? Tanto la ida como la vuelta. La idea es que, digamos, si hay etapas de aceleración son muy cortas, al principio, muy cortitas, y después a la vuelta muy cortita para dar la vuelta, digamos, para frenarse y acelerarse otra vez de vuelta a la Tierra. Esas etapas de aceleración son muy cortas, ¿está bien? Pero esencialmente todo el viaje, por ser muy largo, se efectúa a velocidad constante, ¿no? O sea, valen digamos, las ideas de la relatividad especial, ¿está bien? Entonces, bueno, tanto cuando va como cuando vuelve, el mellizo viajero, según el de la Tierra, se está moviendo, entonces el tiempo del mellizo viajero debería transcurrir para el de la Tierra más lentamente. ¿Está bien? Lo cual en principio no hay ningún problema. Pero bueno, el problema viene cuando uno quiere ver la interpretación desde el punto de vista del viajero. ¿Está bien? Porque para el viajero, claro, él está fijo en su sistema de referencia y el que se está moviendo es el mellizo de la Tierra, ¿no? Que se va para atrás al principio y después vuelve. Y en esas dos idas y vueltas, de nuevo, para el mellizo viajero, el de la Tierra se está moviendo y por lo tanto, si hace las transformaciones, tiene que deducir que digamos, el mellizo de la Tierra está envejeciendo más lentamente que él, ¿no? El tiempo le está transcurriendo más lentamente de la Tierra que a él. Con lo cual hay una paradoja, ¿no? Porque cuando se encuentran, uno de los dos tiene que estar, o no, más viejo del otro, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí es cierto que todo esto pasa, así que... Entonces, bueno, esa sería lo que sería la paradoja propiamente, ¿no? Que es bien conocida, ustedes la conocen bien, pero bueno. Bueno, entonces, digamos, ¿cuál es la explicación? Bueno, uno lo puede ver de nuevo del sistema de la Tierra y del sistema del mellizo. ¿Cómo sería el movimiento del mellizo viajero, ¿no? Visto en el sistema S', en el sistema S, digo, de la Tierra. El sistema S de la Tierra, ¿no? Bueno, digamos, el mellizo estaría, si quieren, fijo en el sistema, en el origen del sistema S', que se mueve con velocidad v, digamos, este sería este, hasta que llega al punto de origen, digamos, al punto que quiere llegar, a la estrella, Alfa Centauro, donde sea, digamos. ¿Está bien? Y acá, bueno, acá da vuelta a la nave, enciende los cohetes y se frena y se acelera de vuelta a la Tierra. O sea, cambia el sistema de referencia, pasa a uno que se mueve con velocidad, si antes se movía con velocidad v, ahora se mueve con velocidad menos v. O sea, se mueve así. Hasta que llega otra vez a x igual 0, o sea, la Tierra. ¿Está bien? Entonces el recorrido del mellizo sería este y este, el viaje, ¿no? Fíjense que si bien este recorrido es en el sistema S', este otro recorrido es en un sistema S segunda distinto, ¿no? Que se mueve con velocidad menos v respecto a la Tierra. ¿Está bien? Fíjense que hay tres sistemas de referencia, ¿no? El S' y el S'. Fíjense, si yo dibujo el diagrama de Minkowski del sistema S', es este de acá, ¿no? Este sería el X', y el ZT', ¿no? Están inclinados, ¿no? Como saben. Y
¿Y cómo sería el S de segunda? Bueno, la inclinación sería esta, pero el ángulo es menos b ahora, ¿no? Quiero decir, la velocidad es menos b. ¿Está bien? Entonces, las inclinaciones son estas de acá. A ver, voy a achicar un poquito esto, para que se aprecie un poquito mejor, todavía más. Fíjense, este de acá es el eje X segunda y este de acá es el eje T segunda, CT segunda, ¿está bien? Están ligeramente inclinados, ¿eh? La inclinación es muy pequeña, por eso no son paralelos, ¿eh? Todo este de acá sería el eje T' y todo este de acá sería el eje X', ¿no? O sea, es muy, así como estos de acá están muy cerrados, estos están muy abiertos, digamos, ¿no? Pero no importa, este sería el sistema C'. Entonces, bueno, si uno quiere graficar, si uno quiere graficar cualquier evento, cualquier suceso, ¿no? en los sistemas, bueno, por ejemplo, este suceso P1 sería el momento en que llega, ¿no? a su destino, el macizo viajero, previo a volver. Fíjense, esta sería la posición X, que yo llamé D, ¿no? La distancia que recorrió, y este sería el tiempo, ¿no? Que bueno, como va y viene con velocidades en módulo iguales, el tiempo es la mitad del tiempo total, ¿no? ¿Está bien? De nuevo, suponemos que los periodos de aceleración y desaceleración son muy pequeños comparados con los periodos de viaje a velocidad constante. ¿Está bien? Bueno, entonces, esa sería la... Bueno, esos mismos sucesos medidos en el sistema S', bueno, obviamente, en S', la posición de este punto es siempre el origen, ¿no? ¿Está bien? Y los tiempos son los tiempos medidos, los tiempos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, este punto de acá tiene la posición X', y para el tiempo tiene que dar las, ¿cómo se dice? Bueno, el tiempo es este que está acá, ¿no? El mismo que te marca el tiempo T', ¿no? Y la posición X' es 0, ¿no? Yo tendría que proyectar esto ortogonalmente, pero proyectar esto ortogonalmente, proyectarlo paralelo al eje X. ¿Está bien? Perdón, paralelo al eje T, ¿no? Proyectarlo sobre el X', proyectarlo con un paralelo al T', o sea, me muevo sobre el mismo T', ¿no? Voy a 0. Lo cual ya lo sé porque esta es la posición del macizo que está fijo en el sistema C' en el origen. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa? En este periodo de desaceleración y aceleración pasa a un nuevo sistema S segunda para volver a la Tierra. Fíjense que en el sistema S segunda ya no está en el origen, ¿no? ¿Está bien? Este de acá, todas estas posiciones de acá son el origen del sistema S segunda. ¿Está bien? O sea, el origen de S segunda se está moviendo por acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, si uno quiere ver la posición espacial y temporal, ¿no? De este suceso, por ejemplo, en el sistema tiene que hacer las proyecciones correspondientes. Por ejemplo, para ver el tiempo, lo que sería el T segunda 1, digamos, tendría que hacer la proyección de esto sobre este eje, siguiendo la línea paralela a este eje, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que eso me da algo, como son casi, estos están muy pocos, la diferencia del ángulo es muy chiquito. Si me voy por acá, bueno, esto me daría un tiempo por acá larguísimo, ¿no? ¿Está bien? Y por allá arriba. ¿Está bien? Bueno, no importa, pero no juguemos por... Bueno, entonces, ¿qué nos dice por ejemplo, el mellizo de la Tierra, ¿no? ¿Qué es lo que observa? Si quieren, bueno, es muy simple, ¿no? El mellizo de la Tierra es muy simple. Acá esto está dibujado, a ver, había usado esta relación, ¿no? Un gamma igual a 2, que corresponde a un beta
que es más o menos un 0,87, un 87% de la velocidad de la luz. Fíjense que eso hace que el triángulo sea grande, ¿no? Que se junten mucho las dos ejes. Esto. Y la otra cosa es que las escalas, fíjense, la relación entre las escalas de S' y de S son bastante diferentes, ¿no? Estas 2,65 veces la escala esta. O sea, lo que acá es, por ejemplo, lo que acá es un año, perdón, lo que acá es un año sería, es un año acá, ¿no? Si yo dibujo un año acá, el año acá lo tengo que extender en esta longitud. Este sería un año en S', otro año en S'. Fíjense que, bueno, está acá, obviamente está, se pidió para que pasara la mitad en uno que en otro, ¿no? Fíjense, cuando acá pasan 2 años, acá pasaron 4 años, ¿no? O sea, la idea es que el mellizo va y vuelve en 8 años. 4 para ir, 4 para volver. Se transcurre un total, el T grande son 8 años. ¿Está bien? 4 días de ida, 4 días de vuelta. Bueno, entonces, ¿cómo sabe el mellizo de la Tierra? ¿Cómo sabe la edad que tiene el mellizo viajero? ¿Cómo se hace en relatividad para saber eso? Y tendrá que ver cuánto tiempo pasó y multiplicarlo por ese factor de estiramiento, digamos. No, yo quiero observar, no quiero hacer cálculos. Yo me quiero mirar y ver qué hora tiene. Su reloj o qué tan viejo aparece, digamos, no sé. Obviamente no lo puede hacer él. Si lo hace él, lo puede hacer muy indirectamente, a través, no sé, de canal de televisión o algo. No, pero yo quiero saber, en este instante, simultáneamente en la Tierra, en T igual T sobre 2, T grande sobre 2, ¿cuál, en este momento, para mí, qué edad tiene el mellizo? Bueno, la única manera que tengo es preguntarle a la persona, a mi observador, al que está digamos, en reposo respecto a mí, y que tiene su reloj sincronizado con el mío. O sea, cuando yo digo en este momento, yo sé que es el mismo momento para mi observador, que está en el mismo sistema, que se fije qué hora tiene el mellizo. ¿Está bien? Por supuesto, el observador ese va a estar a 3 y pico, casi 4 años luz de distancia. Precisamente 3,64 años luz de distancia, ¿no? Esto es lo que recorrió en esos 4 años. No importa, bueno, estaba a 3 y pico años luz de distancia, pero no importa, en ese instante él va a medir eso. Por supuesto, yo no lo voy a saber hasta mucho tiempo después porque no me puedo comunicar instantáneamente con mi observador. Pero no importa, se puede llenar digamos, un log, una bitácora de las cosas que están pasando y después, pasado el tiempo, pasado 10 años, 20 años, lo que quiera, yo puedo ver qué es lo que había estado pasando. Entonces, esa si tiene la forma correcta, según la relatividad, ¿no? En este instante, en el instante t sobre 2, mi observador, que está a 3,64 años luz de mí, pero bueno, tiene su reloj sincronizado, está todo en orden, se fija. Bueno, ¿y qué va a ver? Va a ver que para el mellizo este han transcurrido 2 años, mientras que para ambos observadores en S' han transcurrido 4 años. ¿Está bien? O sea, no hay ningún... Eso lo puedo ver, bueno, lo veo del gráfico y lo veo también de la transformación. Si no la podemos ver después, con detalles. Hay un plomo. Pues. Bueno. Y después a la vuelta, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo. A la vuelta es más fácil porque no le tiene que preguntar a ningún observador, ¿no? Lo ve él directamente. Cuando el mellizo vuelve, ¿está bien? Ve cuánto ha transcurrido, por ejemplo, ya sea desde que salió hasta que llegó, o desde este punto, supongo que tiene alguna manera telepática de obtener la información instantáneamente, por ejemplo, el observador su observador acá, sabe que transcurrieron 2 años, y bueno, y entonces a la vuelta observa que transcurrieron otros 2. Y efectivamente transcurrieron en total 4 años para el mellizo viajero y 8 años para el que quedó en la Tierra. ¿Está bien? De paso ponemos números para que no sea tan dramático el reencuentro, ¿no? Que sea una cosa más razonable. Que no haya pasado tanto tiempo diferente. Entonces, bueno, todo eso está bien, eso es lo que observa de la Tierra, pero
Pero entonces, ¿cómo es posible que el viajero, obviamente, cuando los dos se juntan, tiene que pasar una de las dos cosas, ¿no? El de la Tierra dice que supone, supuestamente de forma correcta, que el que viajó está más joven, y efectivamente, también tiene 4 años menos que él. ¿Está bien? Pero entonces, ¿cómo se explica eso de la perspectiva del viajero? Siendo que para el viajero su mellizo está también viajando. ¿Está bien? Está moviéndose, entonces el tiempo para él debería transcurrir más lentamente. Bueno, y fíjense que eso pasa, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que el mellizo llegó a este punto, está llegando a este punto, digamos, todavía en su sistema S, ¿no? S', ¿no? Sin haber cambiado su velocidad. Y dice, bueno, quiero saber qué edad tiene mi mellizo, ¿no? Mi hermano, la Tierra. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? Por supuesto, hace lo mismo que hizo el de la Tierra. Le tiene que preguntar al observador que está en su propio sistema, en ese mismo instante, en el instante, digamos, T'1, para él es el T'1, ¿está bien? En ese instante tiene que preguntarle al observador que está pasando por la Tierra, o sea, que está en X igual 0, ¿qué observa, cómo observa su mellizo? ¿Está bien? Bueno, ¿y cuál es por supuesto, el instante T'1 será, bueno, es este punto acá, es este de acá, ¿no? La posición está, T'1 de T', ¿está bien? Es X' igual 0 y T' igual T'1. Bueno, en ese T'1, ¿cuál es el T'1 constante? ¿Está bien? Fíjense, este es el eje X, este es el eje X. Por supuesto, la consulta tiene que ser la proyección, ¿no? El tiempo T' igual constante es esta recta, ¿no? La que es paralela a X'. Acuérdense, X', toda la recta X' corresponde a T' igual 0, ¿no? Todo esto es T' igual 0. Bueno, todas las rectas paralelas a X' son rectas de T' constante. Esta vale T'0, pero las otras distintos T. Bueno, esta recta de acá es la que corresponde a T'1 constante. O sea, es lo que diría el mellizo viajero en este momento, en este instante, T'1, mi observador, el que está en mi propio sistema, está pasando por la Tierra y observa el mellizo, ¿no? Que se queda atrás. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué es lo que observa? Fíjense, acá lo vemos gráficamente. Observa que el mellizo de la Tierra tiene 1 año. Mientras que para él han transcurrido 2. O sea, el mellizo viajero transcurrió 2 años y el observador que está en la Tierra en ese instante, en T'1, que serían 2 años, ¿no? T'1 son 2 años. El observador en la Tierra observa que el mellizo terrestre tiene 1 año. O sea, efectivamente, vale también lo mismo. Se cumplió que para este mellizo viajero, el de la Tierra, su tiempo transcurrió más lentamente. La mitad, ¿no? Para este transcurrieron 2 y para el 1. Lo mismo, lo equivalente para el anterior, ¿no? Para el de la Tierra habían transcurrido 4 y para el viajero 2. Y para el viajero 2 y para el de la Tierra observado el viajero 1. Fíjense cómo es totalmente simétrico digamos, la dilatación temporal en cada caso. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué pasa cuando vuelve? Bueno, cuando vuelve pasa lo mismo, esencialmente, ¿no? Porque la velocidad invirtió su dirección, pero su sentido, digo, tiene la misma magnitud. O sea que los factores de escala de tiempo son los mismos, ¿no? O sea, cuando vuelve, para él han transcurrido 2 años, ¿está bien? Y él presupone correctamente de que ha transcurrido 1 año también solamente 1 año para el de la Tierra. Entonces, el viajero esperaría que su mellizo terrestre tenga 2 años nada más
de envejecimiento, mientras él tiene 4. ¿Está bien? Pero por supuesto, no puede ser simultáneamente correcta las dos cosas, ¿no? Que uno lo vea al otro más viejo o más joven, ¿no? No es posible. Entonces, bueno, ¿cuál es la explicación? Bueno, hasta acá no hay ningún problema. Cuando llegó al punto, cuando está llegando al punto P1 todavía en su sistema S, como decimos, digamos, su observador le dice que el mellizo tiene un año más viejo, es un año más viejo. ¿Está bien? ¿Qué pasa entonces cuando cambia el sistema? Cuando dice, bueno, desacelero, me acelero y paso a otro nuevo sistema. Bueno, ahora, ahora está en el sistema S segunda, no en el sistema S prima. Si quisiera saber, después de que pasó, digamos, todavía en la misma posición esencialmente, y para él, y además sin haber transcurrido tiempo, un tiempo muy corto y despreciable, ¿está bien? Ahora está en un nuevo sistema. Entonces, supongamos que ahora, estando en el nuevo sistema de S segunda, le quiere saber de nuevo, para confirmar, cuál es la edad que tiene el mellizo de la Tierra. Un segundo antes, cuando estaba en S', tenía un año más viejo, ¿no? Había transcurrido un año el mellizo de la Tierra. Bueno, cuando pasa al nuevo sistema, bueno, esperaría algo equivalente, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, el nuevo sistema le tiene que preguntar, ahora sería el T segunda 1, en el instante T segunda 1, ¿cuál es la edad del mellizo en la Tierra? ¿Está bien? Entonces, en ese instante, tiene que preguntarle al observador de ese segunda que está pasando en ese momento por la Tierra. ¿Está bien? Bueno, justamente, la posición de la Tierra es x igual 0, ¿no? O sea, este eje de acá. Todo este eje de acá corresponde a x igual 0, la posición de la Tierra. El observador de ese segunda que esté pasando por la Tierra en ese momento tiene que estar sobre este eje. Bueno, pero en el instante que estoy preguntándole, el t segunda 1. Pero el t segunda 1, ¿cuál es? Los t segunda constante son los que son paralelos al eje x segunda, que es este de acá. Entonces los tiempos t segunda constante son estos. Por ejemplo, el t segunda 1 constante es este de acá. ¿Está bien? Entonces todos estos sucesos corresponden al t segunda 1 dado. El momento en que el mellizo está todavía acá, a la distancia d, pero en el nuevo sistema. ¿Está bien? Entonces, bueno, en este instante, fíjense, el observador que está en la Tierra, o sea, que está pasando por este eje, ¿qué observa del mellizo terrestre? No que tenía un año más que al comienzo, sino que tiene 7 años más. ¿Está bien? O sea que de golpe, digamos, cuando este mellizo pasa del sistema S' al S segunda, cuando le preguntó al de S segunda qué edad tenía su mellizo, bueno, tenía, no sé, tenía 20 años al salir, tiene 21 años. Cuando ahora, un instante después, para él, y bueno, y para todos, para el principio, para todos los que están acá cerca, un instante después le pregunta al nuevo sistema, interroga al nuevo sistema y le pregunta cuál es la edad del mellizo de la Tierra y dice, no, tiene 27 años. O sea que envejeció 6 años en el pasaje, es como si hubiera envejecido instantáneamente 6 años en el mellizo de la Tierra al haber hecho este transcurso de sistemas, ¿no? Y después sí, después es como pasante, en el movimiento inercial no hay ningún problema. ¿Está bien? Fíjense que el tiempo transcurrido durante este viaje es 1 año para el mellizo de la Tierra y 2 años para el viajero. Con lo cual durante el tiempo envejece más lentamente que el viajero, como correspondería, y lo que hubiera esperado el viajante sería este envejecimiento más ¿no? Estos 2 años respecto a los 4 años propios. Pero no, se encuentran los 8 años porque tuvo este salto de 6 años adicionales, este envejecimiento prematuro y rápido, digamos, del mellizo de la Tierra. ¿Está bien? Entonces, bueno, así es como en principio se respondería la paradoja, ¿no?
O sea, el hecho de que efectivamente los dos observan lo mismo, que el viajero es más joven que el que se quedó en la Tierra. ¿Está bien? Bueno, eso por supuesto se puede hacer totalmente analíticamente, ¿no? Es lo que está hecho ahora, si lo quieren ver, es simplemente interpretar lo que está en el gráfico, ¿no? De hecho es muy importante lo del gráfico, los diagramas de Minkowski, porque nos permite interpretar apropiadamente las transformaciones del orden, ¿no? Si uno no hiciera ningún gráfico y fuera directamente a hacer las transformaciones, no es inmediato, ¿no? Tendría que pensarlo 2 o 3 veces antes de escribir correctamente la transformación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que cuando quiere calcular el T'1 y ver, por ejemplo, en qué edad tiene el inciso, bueno, tiene que ver cuál es el T'1 correcto, ¿no? El T'1 correcto sale de la transformación de Lorentz del S al S', ¿está bien? Por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Sería esta la transformación. ¿Y cuál es la transformación? Digamos, ¿cuál es el instante cuál es el instante de este punto? Las coordenadas, si quieren, de P1, en el sistema S'. ¿Está bien? Bueno, obviamente el X' es 0, ¿no? Porque se está en el origen. Pero también lo puede ver. ¿Y cuál es el T'1? Esta longitud, esto acá. ¿Cuál es el T'1? Bueno, hago la transformación del orden, ¿no? Ct' es igual a esto. ¿Cuál es el tiempo que va acá? Bueno, la posición de este punto. T sobre 2. ¿Cuál es el X que va acá? Bueno, el X que tiene este punto. O sea, la distancia que recorrió. La distancia que recorrió es beta C por T sobre 2, ¿no? El beta, recuerden, es B sobre C, ¿no? Se cancelan los C y me da el B por T. ¿Está bien? O sea, esto de acá, ¿no? El T'1 corresponde al tiempo T sobre 2 y a la posición X igual de. Bueno, reemplazar, bueno, queda esto acá. Y va efectivamente los 2 años. T'1 son 2 años, ¿no? Lo que uno observa ahí. Bueno, entonces, y después, bueno, en el pasaje, esto es lo que digamos transcurrió para el ejercicio viajero. Bueno, y después, si quieren, en el nuevo sistema, cuando pasa al nuevo sistema C', cuya transformación es esta, ¿no? El sistema C', la única diferencia que tiene es el signo de la velocidad, ¿no? Con lo cual el gamma vale lo mismo, porque el gamma no depende solo del módulo del cuadrado, de la velocidad. Y el beta cambia el signo acá, ¿no? Se llama beta al módulo de B sobre C. ¿Está bien? O sea, la transformación de S a S de segunda es esta. Bueno, y entonces los tiempos correspondientes serían estos, simplemente reemplazándolo, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, del evento P1, de acá, la posición es el X igual D y el tiempo C por T. La del evento P sub 2, digamos, de la llegada a la Tierra del ejercicio viajero, la posición es X igual 0 y T igual el tiempo total, ¿no? Entonces, bueno, para ver los tiempos y coordenadas apropiadas, a esos simplemente hay que poner acá correctamente lo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, el T2.1, el instante de la vuelta, digamos, en el sistema S segunda, es este, donde hay que poner acá la posición correspondiente y el tiempo correspondiente. Entonces da esta cosa complicada acá. Y el instante T segunda 2, la llegada a la Tierra, digamos, simplemente reemplazar esto acá con X igual 0 y T igual T sobre 2, me da esto. T igual T, perdón, el tiempo completo, ¿no? La vuelta. Entonces, la diferencia de tiempo, este sería el tiempo transcurrido en el sistema S segunda, ¿no? En la vuelta. Entonces, bueno, si uno reemplaza, hace la diferencia de esta, bueno, fíjense que todo se arregla y termina dando otra vez lo mismo de acá. O sea, esto si quieren la explicación del ejercicio de la Tierra, ¿no? Haciendo las transformaciones, y deduce, si quieren,
que transcurrieron 2 años de ida y 2 años de vuelta. ¿No? Bueno, y lo mismo los 4 años, ¿no? Y después, bueno, también se puede hacer el cálculo, obviamente, del mellizo viajero. ¿Está bien? Mientras está en ese prima, las transformaciones son estas. ¿Está bien? Y entonces, bueno, ¿cuáles son las coordenadas del punto P1, ¿no? Ese es el momento de la llegada a su destino alejado. Bueno, el x'1 sabemos que es 0, ¿no? Pero podemos verificar, ¿no? X igual D, el tiempo esté sobre 2, uno pone eso, bueno, ya se obviamente. El mellizo está ahí, en el origen. Y el tiempo T1, bueno, es lo mismo que hicimos antes, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué me sirve este T'1? Bueno, porque este es el instante en que yo tengo que preguntar a mi observador en la Tierra qué edad tiene el mellizo. ¿Está bien? ¿Y cómo hago eso? Bueno, en este instante me fijo, ¿no? O sea, en T'1, cuando yo llegué a mi destino. En este momento. Yo le pregunto al observador de la Tierra, y el observador de la Tierra, ¿qué particularidad tiene? Bueno, que está en x igual 0, ¿no? ¿Está bien? El observador de la Tierra tiene que tener x igual 0. Entonces, fíjense de acá directamente, ¿no? En el instante T'1, que es cuando yo le estoy preguntando a mi observador, está en la Tierra, o sea, tiene un x igual 0, y me fijo qué tiempo le corresponde a mi hermano terrestre. ¿Está bien? Y de acá dedujo el T'01, que es este de acá, que es T'1 sobre gamma. T'1 lo calculé, son 2 años, y T'1 sobre gamma me da, bueno, un año, ¿no? Gamma de 2, ¿no? ¿Está bien? Este sería el cálculo de lo que comentamos antes gráficamente, de preguntarle a tiempo T' constante. ¿Está bien? Entonces, bueno, y después, bueno, si hago lo propio con el sistema de S segunda, o sea, un tiempo T sobre 2, pero un poquito después, casi lo mismo, ¿no? Estoy en la misma posición, X igual D, en el tiempo T sobre 2, en el sistema S, ¿no? El punto P1. Bueno, estas serían las coordenadas en el sistema S segunda, eso es lo que decíamos antes, ¿no? Simplemente reemplazar en la transformación del LORA las posiciones. Y este sería el tiempo T segunda 1, en el que yo le pregunto al observador de S segunda en la Tierra, el que está en X igual 0, qué tiempo tiene mi hermano. Entonces voy a eso, le pongo T'1, T segunda 1, que se queda acá, le calculé. Hago esta transformación, bueno, hago esto acá, muy simple, le pongo X igual 0. Y de acá saco el valor que tiene el tiempo de mi hermano en la Tierra. Que me da T segunda sobre gamma. T segunda 1 sobre gamma, estoy acá. Lo mismo que antes, pero antes era T'1 sobre gamma, ahora me da T segunda 1 sobre gamma. Bueno, y fíjense, haciendo la cuenta, hago esto, da efectivamente los 7 años, ¿no? Lo que dice acá, ¿no? Que a pasar de C' a S segunda, observa que es un mellizo envejecido 6 años. ¿Está? Todo muy loco, ¿no? Por supuesto, de hecho hay todo un tema de digamos, incluso la gente muy pesada no se pone de acuerdo en cuál es lo que causa supuestamente este envejecimiento. Si es un problema cinemático, si realmente, obviamente no hay ningún envejecimiento. El mellizo de la Tierra no siente que se envejeció de golpe, ¿no? ¿Está bien? Esencialmente, lo que hay es una diferencia de sincronizaciones, ¿no? De relojes, por lo cual uno dice, pero eso ¿cómo puede afectar el hecho? ¿Está bien? O sea que la paradoja nunca termina estando del todo satisfactoriamente respondida, ¿no? Obviamente las cuentas dan perfectamente bien, como hemos visto, todo uno se las cuenta y no tiene ningún problema,
El problema no está en las cuentas, sino tanto en la interpretación ontológica, ¿no? Como le da todo eso. ¿Está bien? Fíjense, si uno graficara desde el punto de vista del viajero, ¿no? Ahora pone el sistema fijo en el viajero, que mientras va sería el S', con coordenadas X' y Z', y el sistema S es el que primero se aleja hacia atrás, ¿no? Se va con velocidad menos v, y después vuelve con velocidad v. Este sería el mesizo en la Tierra, visto del sistema del mesizo viajero, primero va y vuelve, ¿no? Por supuesto, cuando va es el sistema S', y cuando vuelve ya no, es el sistema S segunda, ¿no? Fíjense que las posiciones están desplazadas en constante, ¿no? Porque el mesizo no está en el origen del sistema S segundo, está corrido, ¿no? ¿Está bien? Pero no importa, bueno. O sea, este eje de acá, cuando cambia el sistema, sería salvo una constante, sería X segunda. Y este de acá, cuando cambia el sistema, sería. Entonces, bueno, esto sería lo que ve. Él ve que pasan sus 4 años de vuelo, transcurren sus 4 años, y los 2 años a la ida y los 2 años a la vuelta de su mesizo en la Tierra, pero acá tiene un salto de 6 años, ¿no? Bueno, en la escala C por T sería 6 años luz, pero bueno, no importa. ¿Está bien? Esto de acá no es descriptible por la transformación diagrama de Minkowski y Lorentz, ¿no? ¿Está bien? Lo que le pasa a este mesizo, este salto de 6 años. Sí. Sí. Bueno, los tengo que dejar, ¿no? Por eso. A ver. Sí, perdón, se entendió un poquito más de lo que pensaba, ¿no? ¿Alguna duda, consulta, antes de que los deje con... No, creo que no. No, O sea, ok. a mí me quedó un poco en el aire el gráfico, la transformación, pero porque en F1 nosotros no lo habíamos visto, lo cruzamos hace poco y nada, Ok. está medio en el aire, pero después lo reveré o sea, estuvo interesante la clase. No, está bien, bueno. Bueno, entonces, quedamos entonces para el jueves que viene, hacemos repaso, ¿no es cierto? Perdón, el lunes. ¿Está bien? Okay. Nos encontramos la hora de siempre, si quieren, y hacemos esencialmente repaso de los temas para el parcial. ¿Mm? Así que, bueno, un gusto entonces haber compartido un poco de la relatividad con todos y nos vemos